Muy bien, ya está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, justamente el día en que se ha llevado al Congreso. Aquí está el oficio presentado a Pedro Carlos Olechea Álvarez Calderón, 31 de julio, con la firma del presidente y el premier a pie. Son 20 páginas donde se ha preparado los antecedentes, el desarrollo del proyecto. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Las gracias a ti, Mávila. ¿Por qué no se cerró el Congreso de frente? Porque, como sabemos, se han manifestado diversas dudas sobre la sólida constitucionalidad de una interpretación de que lo que puede considerarse como una negativa diferida de la confianza sea una salida constitucional. Nosotros somos un gobierno que no va a tomar actitudes que puedan sembrar dudas sobre la institucionalidad. El fortalecimiento de la institucionalidad es de hecho el principal de nuestros propósitos. De ahí la reforma de la justicia, de ahí la reforma de la política. Eso es lo que estamos queriendo cambiar. Mal haríamos si no somos estrictamente respetuosos de la Constitución. El presidente ha sido sumamente crítico con el Congreso. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué no se sometió a cuestión de confianza lo que el presidente consideró una traición en la reforma política, la inmunidad parlamentaria? Con lo cual, si se le negaba la confianza, ya no había ninguna duda constitucional y se podía proceder al cierre del Parlamento. No, hemos sometido a la confianza estos 6 proyectos. No solo hemos sometido a la confianza los 6 proyectos que incluyen el de inmunidad, recibimos la confianza del Parlamento, recibimos sí, le damos la confianza a estos proyectos de ley. Lo que no terminamos de recibir en los hechos fue el apoyo por la vía de la legislación a estos proyectos. Obviamente, eso nos colocaba como gobierno en una situación en la que teníamos que responder de una manera. Creo que tan claro le quedaba al Parlamento o a una mayoría en el Parlamento que no habían cumplido la confianza otorgada, que de hecho adelantaron una consulta ante el Tribunal Constitucional. Es decir, es casi como una confesión de decir, no hemos dado la confianza, por favor aclaren que en este caso no procedería. Pues es muy claro lo que ha pasado con la inmunidad. No solamente no se ha tomado en cuenta el proyecto del Ejecutivo, se ha retrocedido en los términos, hay más inmunidad todavía que antes. Ante eso, la respuesta que hemos dado como gobierno es, no vamos a ir a una confrontación por el cierre del Congreso si quedan dudas sobre la constitucionalidad de este trámite. Pero también se descartó la posibilidad de la cuestión de confianza. El ministro Ceballos dijo que sí, que sobre la inmunidad se podía haber recurrido a este mecanismo, solo sobre esa reforma, es decir, recibir el proyecto aprobado en el Pleno y decir, señores, esto no va, no creemos que sea lo mejor, hacemos nuevamente una cuestión de confianza hacemos por insistencia un pedido a que se respete la naturaleza de la primera propuesta. Hemos tenido permanentemente... O ya se cansaron, se cansó el Ejecutivo de pedir confianza al Parlamento. De lo que no nos hemos cansado es de buscar salidas que fortalezcan la institucionalidad del país y la estabilidad política que claramente no hemos conseguido tener en estos 3 años. No lo hemos conseguido. No solamente no se ha ratificado la confianza que se dio para un tema como el de la inmunidad, sino que además solamente días antes se consumó el blindaje del fiscal Chávarri por una votación ya del Pleno, donde no se autorizó al Poder Judicial a que revise su caso, es decir, no se ha permitido que enfrente a la justicia. Curiosamente, Mávila, los 2 aspectos que fueron parte del contexto en el que decidimos plantear la cuestión de confianza, porque hay que recordar, cuando nosotros planteamos la reforma política, no lo hicimos con la pistola en la mano diciendo y hacemos cuestión de confianza de esto. Se la ofrecimos al Parlamento para que se discuta. Ante el archivamiento exprés de la inmunidad, ante el blindaje en una comisión o subcomisión del ex fiscal de la Nación, Chávarri, dijimos, esto no está yendo en la dirección que el país reclama, luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad, fortalecer la política, sobre todo recuperar la confianza en ella. Esto ha vuelto a suceder al final. En lugar de volver a la danza de una nueva cuestión de confianza que correríamos el riesgo de desgastar, lo que hacemos es, en lo que no me voy a cansar de repetirlo, en lo que es un gesto que creo que enaltece al presidente de la República, porque es un gesto de desprendimiento. Creo que sabemos que en nuestra región latinoamericana hemos visto del uso de referéndums para perpetuarse en el poder, para seguir, lo mencionan para en extender. El proyecto, está acá. No es el caso. Está acá. Ahora es un referéndum. Se cita el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, en Colombia. Se trata de un presidente, en este caso, me parece que el presidente Morales ha hecho lo propio en Bolivia. Sí. Se trata de un presidente que dice, ¿saben qué?
Y quiero recordar la frase que utiliza el presidente en el discurso. Exhorta al Congreso al que quizás sea su reto más grande, tener una salida digna. No se trata de, y aquí los estamos venciendo, congresistas, o aquí nos vencen, no se trata de vacar al presidente. Vámonos todos juntos, trabajemos por el país. La situación no ha conseguido prosperar. La prohibición de... A ver, queda muy claro en el proyecto que el presidente de la República no puede ser reelegido, pero también dejan ustedes claro que quien haya ocupado el cargo tampoco puede ir a la reelección. Esto se hace a propósito de despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que Martín Vizcarra pueda lanzarse a la presidencia en la siguiente campaña. Para que no quede la menor duda de que este no es un gesto que busca intereses particulares del presidente. Así como se desprende de su último año de mandato, se desprende de cualquier posibilidad, despeja cualquier duda respecto a que él tenga un intento de reelección. En absoluto, lo que se señala es que cualquier vicepresidente o vicepresidenta que haya juramentado el cargo de presidente, esto no es el caso cuando un presidente viaja y el vicepresidente asume por el viaje las funciones, no. Quien haya jurado el cargo no podrá reelegirse en el periodo inmediato posterior. Y además es importante que aproveche para también dejar claro, en ningún momento se ha pensado en un referéndum que incluya dos preguntas separadas. La pregunta es una sola para que cuente con la ratificación del pueblo peruano de llegar a esa instancia. Estamos de acuerdo en terminar con esta crispación política permanente de 3 años y acortar un año, no de manera inmediata, tener un año más de una transición ordenada, de agendas que además lo he conversado con el presidente recién electo del Congreso, porque ninguna de estas situaciones anula el diálogo. ¿Ha conversado con Olaechea luego del anuncio del presidente? Así es, más de una vez. ¿Y cómo ha sido acogido en principio esta iniciativa? ¿Cómo ha sido acogida? El presidente del Congreso me señala que él no siente que sea una medida de su gusto. No, para nada se ha manifestado respecto a la constitucionalidad. Pero que no le gusta. Esto es completamente constitucional, estamos pidiendo un cambio de la Constitución. Lo que él dice es que no le gusta, que hubiera preferido que no suceda, pero estamos hablando además de una agenda común que podemos impulsar. El presidente del Congreso asumió y habló de la necesidad de darle mayor potencia a una agenda económica. El ministro de Economía ha sido muy claro en entrevistas recientes en 2 medios importantes sobre todas las cosas que hemos venido trabajando de la agenda económica. Tenemos el plan de infraestructura, tenemos el plan de competitividad, tenemos varios temas que podemos trabajar de manera conjunta y que no tenemos por qué aislar. Esta situación para nada cancela un diálogo que mantenemos abierto. De esa conversación con el presidente del Parlamento le quedó la sensación de que el plazo que se propone en el proyecto, que es un debate parlamentario durante el mes de agosto, ¿se va a respetar? No hemos hablado de temas de plazos, sin embargo aprovecho tu pregunta para señalar que no solo en el pasado, está el ejemplo del año 2000, sí, se pudo trabajar con consensos para trabajar con plazos razonables, sino que hasta antes del 2017 los plazos para los procesos electorales eran de 120 días y tenemos más de 120 días si es que conseguimos que esto se discuta hasta el mes de septiembre, si se convoca un referéndum 60 días después, sí, y si luego de eso se convoca unas elecciones para el tercer domingo de abril. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y continuamos con Salvador del Solar aquí en 2019. Bueno, los tiempos están justos, pero han calculado bien, es decir, es posible, es viable, van a poder los organismos electorales convocar a un proceso con todas las garantías que requiere el pueblo, porque de lo contrario fracasaría esta buena intención del presidente, ¿no? Es totalmente viable. He visto por ahí un tuit, me parece, de Fernando Tuesta, que ha sido jefe de la OMPE, señalando que efectivamente los plazos son absolutamente posibles. Es solamente una cuestión de voluntad política. ¿Qué voluntad política? La voluntad política de poner los intereses del país por encima, de no actuar movidos por intereses particulares. El presidente está dando una gran señal. El Perú primero, como dice el lema de su gobierno. Estamos trabajando por el Perú para ofrecer una salida constitucional y política a este entrampamiento crispado que ya ha cumplido ya 3 años. Mercedes Arao, sin embargo, que no es parte solamente del Parlamento, sino también del Ejecutivo, ha mostrado su desconcierto y una postura contraria a la del presidente Vizcarra. Por supuesto, es una opinión absolutamente respetable. Entiendo que han tenido una reunión hoy en Palacio de Gobierno con ella. El presidente se ha reunido con la vicepresidenta, yo me he reunido también con ella, hemos conversado, tenemos una discrepancia, pero también en la conversación que tuve con ella me doy cuenta de que la vicepresidenta entiende que hemos buscado diferentes opciones, podemos discutir, pero que hemos buscado de buena fe
opciones que le den una salida política al país. Podemos mantener discrepancias, las hemos tenido antes, pero siempre con mucho respeto por la opinión de cada quien. Ella dice también que se usó de manera frívola tanto la cuestión de confianza como la vacancia, es decir, que ambos poderes utilizaron sus cartas más, las que se dejan al final en un enfrentamiento que pudo no llegar a estos extremos. Hablar de vacancia, hablar de cuestión de confianza, hablar de cierre del Congreso, se volvió prácticamente comentar el clima en los últimos años. Creo que el comentario de la vicepresidenta, el comentario de la vicepresidenta en ese sentido es precisamente una descripción de un clima político enrarecido. Lo que puede parecer un uso frívolo de recursos tan extremos no es sino un síntoma de lo difícil que ha sido la coexistencia del Legislativo y Ejecutivo en estos 3 años, de lo difícil que ha sido... o imposible, diría usted. Bueno, creo que estamos al borde de lo imposible, pero lo que queda bastante claro es que con todo lo que ha madurado nuestra democracia, que no hay que desconocerlo, aparentemente no hemos conseguido llegar a un punto en el cual un gobierno que tenga una minoría parlamentaria pueda coexistir tranquilamente o con la suficiente tranquilidad con una amplia mayoría parlamentaria opositora. No lo estamos consiguiendo. No lo hemos podido hacer como peruanos. Eso es penoso, ¿no? Sin embargo, ahí donde antes el resultado era un golpe de Estado, estamos manejándolo por la vía institucional y por la vía constitucional. Eso es un avance. Lo que tenemos que reconocer es que el Perú, la ciudadanía, la gente, está cansada de esta situación política de constante enfrentamiento. La gente quiere que trabajemos por el país, que discrepemos, pero que construyamos. La gente quiere que el presidente cierre el Congreso. La gente en repetidas ocasiones le pide eso al presidente. ¿Por eso deberíamos orientarnos por lo que quiere la gente siempre? Así no es. Lo que la gente quiera tiene que ser tomado en cuenta siempre dentro de los cauces constitucionales. Nosotros como gobierno consideramos que esa medida constitucional en este momento no existe y vamos a cuidar la Constitución porque es parte de nuestro deber y de nuestra convicción. Lo que estamos proponiendo es una salida de altura, es ni vencedores ni vencidos, que gane el Perú, que tengamos otra recomposición política que nos permita avanzar como el país merece. Si el Congreso le dice no a este proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿qué va a hacer Martín Vizcarra? No podemos cruzar un puente hasta antes de llegar a él. Creo que una de las lecciones que tenemos que aprender como país es que no tiene nada de constructivo especular sobre escenarios, manejar hipótesis que nos puedan llevar a una declaración que hace que surja otra. Lo hemos visto muy recientemente. Yo creo que lo responsable es decir lo siguiente: el Congreso de la República tiene que tener una conciencia clara de que estamos en una situación entrampada hace mucho. Ceballos entonces adelanta opinión cuando dice que el recurso que le quedaría al presidente es la cuestión de confianza sobre este proyecto. No es que sea un adelanto de opinión. Se sabe que existe una serie de mecanismos llegado a un punto. Yo no quiero que nos anticipemos a una situación que no existe. Hoy acabamos de presentar el proyecto de ley. Los congresistas lo acaban de recibir, están haciendo sus evaluaciones. Ya hay más de un congresista que ha señalado que les parece una buena idea. Ya hay más de una persona que ha señalado que es una buena idea. ¿Del fujimorismo incluso? No sé si del fujimorismo. Porque ahí está la importancia y ahí está el bolsón de votos. No es, sin embargo, la única importancia. El Parlamento tiene una importancia esencial, por supuesto. Pero la mesa directiva, la elección de la mesa directiva demostró que el fujimorismo se había recompuesto y que nuevamente colocaba una mesa directiva a su medida. Yo no diría que es que el fujimorismo se ha recompuesto. El fujimorismo no ha dejado de tener la presidencia del Congreso, porque Daniel Salaverry fue elegido como un integrante del fujimorismo, como el ex vocero. Luego hubo un distanciamiento, pero por los votos han mantenido un control. Pero lo que yo quería decir en realidad es que con toda la importancia que el Congreso tiene, el Congreso es la representación del pueblo. El Ejecutivo trabaja en beneficio de todos los peruanos. Ese es el beneficio que estamos buscando con una salida. Somos un gobierno que permanentemente ha ofrecido propuesta. La propuesta de una reforma, la propuesta de otra reforma, las propuestas que hemos dado en el contexto de la negociación de la reforma política, la propuesta, dada esta situación de entrampamiento, donde no se nos ha ratificado realmente la confianza que se nos anunció, es, acá está otra propuesta, ¿saben qué? Vámonos todos, no queremos que se trate de una victoria, lo dije hace un momento. Vámonos todos por el bien del país. ¿Dónde están las propuestas del otro lado? Del otro lado tenemos negativas y creo que podemos decir que la ciudadanía se da cuenta, si me permites terminar esta frase, se da cuenta de que
hay un Congreso que da la impresión de estar defendiendo intereses particulares, los intereses de querer completar un mandato, los intereses de no tener que irse, mientras hay un Ejecutivo que le está diciendo, ¿sabes qué? Aunque no tendríamos por qué irnos, estamos dispuestos a hacerlo también si es que se trata de beneficiar al Perú. Yo creo que eso es absolutamente obvio para la ciudadanía. Claro, el Congreso dice que ellos han sido elegidos por el pueblo y ese es el argumento, que el Ejecutivo no está respetando la elección popular, la decisión popular. El Ejecutivo también ha sido elegido por el pueblo, el presidente ha sido elegido como parte de una plancha presidencial y está teniendo este acto de desprendimiento. No es la primera vez que ocurriría en nuestro país. Cuando hay la capacidad de notar cuál es la situación política que vivimos, lo decía hace unos minutos el embajador Wagner, entonces existe la altura para buscar una solución. Nosotros hemos propuesto con todo respeto y con toda claridad esta, y esperamos que el Congreso esté a la altura de esta propuesta. De acuerdo. Ahora, ¿cuándo se empieza, y esto para despejar el tema del Consejo de Ministros y de la unidad del gabinete respecto a esta iniciativa, cuándo comienza o cuándo se discute esta vía con los otros ministros? Porque se dice que esto no fue visto en Consejo de Ministros y que por ahí podría abrirse la puerta de un acto inconstitucional. Esto fue visto en Consejo de Ministros y fue aprobado en Consejo de Ministros. ¿Pero cuándo se empieza a abordar? ¿Este miércoles o cuando ya se presentó la reforma política con alguna, con algún temor de que no vaya a funcionar? No había temor, o sea, sabíamos que los temas complicados, todo indicaba por las negociaciones constantes y en muchos casos fructíferas, yo lo tengo que reconocer, de todas las fuerzas políticas respecto a la reforma política, sabíamos que el cronograma se había organizado dejando lo más difícil para el final. Sabíamos que no iba a ser fácil el tema de paridad y alternancia. Y Mávila, te lo pueden ratificar cualquiera de las congresistas o los congresistas con quienes hemos mantenido conversaciones formales, informales, en la comisión o fuera de ella. Aparecieron como parte de esta negociación 3 principios que reconocimos entre todos. Creatividad, es decir, buscar soluciones, flexibilidad y gradualidad. A pesar de que ha habido algunas críticas, para sacar adelante una reforma de manera consensuada, usamos la gradualidad, que una parte comience ahora, que se fortalezca luego, que algo se haga esta vez por una única vez, pero que luego ya sea definitivo, pero sabíamos que había 2 proyectos que eran más complicados. Ya se estaba discutiendo un dictamen que no contemplaba en absoluto nuestra propuesta respecto de inmunidad, que es un tema bastante claro. Y lo que discutimos en Consejo de Ministros fue muy simple. Si ese escenario, como todo indicaba, se ratificaba, íbamos a tomar la opción de decir, vamos a considerar denegada de manera diferida la confianza, abriendo un camino no explorado constitucionalmente, lo cual lo hacía endeble, y la conclusión fue no. Es decir, ¿los ministros sabían que el presidente podía proponer esto? No, nosotros acordamos en el Consejo de Ministros, no aprobamos el proyecto de ley, pero aprobamos que la salida iba a ser sugerir un adelanto de elecciones, sugerir una modificación constitucional de adelanto de elecciones. Eso fue lo que acordamos. De acuerdo. Hacemos una pausa y continuamos la entrevista con el Premier. Muy bien, continuamos con Salvador del Solar y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las reformas aprobadas por el Legislativo? Yo creo que las reformas, muchas de ellas, tienen posibilidades, nuevamente si hay voluntad política, de aplicarse para este proceso electoral adelantado que proponemos. Nada impide, por ejemplo, que impedimentos para postular hagan parte del próximo proceso electoral que proponemos para el año 20. Nada impide que inscripción y cancelación puedan aplicar para el año 20. Nada impide que el financiamiento indebido sea un delito para el año 20. Nada impide realmente que paridad y alternancia sean parte. Sí tenemos que reconocer que más bien el tema de democracia interna, por un tema de plazos, porque requiere una elección previa, una elección interna previa, podría no aplicarse en esta elección. Pero no es cierto cuando se dice que estamos sacrificando la reforma política. Y un tema más, estamos proponiendo un año más de agenda. Hemos dicho que esta agenda debe ser protagonizada por aspectos económicos, pero no quiere decir que sean los únicos. Hay otros 6 proyectos que hemos presentado respecto a los cuales no solicitamos confianza, que pueden ser parte de la discusión parlamentaria perfectamente, junto con otros proyectos que son parte de las propias iniciativas parlamentarias. ¿El tema de la inmunidad lo van a observar? ¿Van ustedes a insistir? ¿Qué van a hacer con lo que aprobó el Congreso ese día? Respecto de lo que el Congreso aprobó en general, vamos a esperar a que lleguen al Ejecutivo las autógrafas. En este momento, sin embargo, dadas las circunstancias actuales, consideramos que es prioritario que el Congreso
estudie nuestra propuesta, que es, como he dicho hasta ahora... ¿Eso significa que el tema, por ejemplo, de la inmunidad, como se aprobó en el Pleno, se mantiene en un limbo, no entra en vigencia? ¿No se va a discutir más? ¿Ustedes no van a emitir una opinión sobre eso? Tenemos que recibir los proyectos primero. Es decir, hay un trámite regular. Claro, y además ahí hay que esperar otra legislatura porque es una reforma constitucional. Hace falta todavía una siguiente votación. Entonces, no nos vamos a adelantar a eso. Nosotros recibiremos y manifestaremos, expresaremos la voluntad del gobierno llegado el momento. En este momento sentimos que es ocasión de que el país, y con el país el Congreso, se pregunte, como nosotros consideramos, si acaso no ha llegado el momento de superar esta situación. Esta es nuestra propuesta, una propuesta en la que creemos que así beneficiamos al país. Sin embargo, tomaron la decisión o se tomó la decisión en base justamente a esto que se consideró una alteración, una falta de respeto a la confianza entregada al Ejecutivo. ¿O cuánto pesó la elección de Olechea? ¿Tuvo un peso también? En base a una lectura del contexto. Lo fundamental, como cuando solicitamos la confianza, han sido dos elementos. El trato que se le da a la inmunidad y el trato que se le da al señor Chávarri. Pero el gatillo para esta iniciativa, ¿cuál fue? Yo creo que no es un tema de gatillo. Creo que es un tema de una lectura de los 3 años. Lo que ha sucedido que podríamos llamar gatillo, es decir, la decisión que se toma respecto de no cumplir con la confianza que se nos dio. Por ejemplo, si se hubiese respetado, si hubiese convocado igual un adelanto de elecciones. Si se hubiese respetado, yo creo que no, lo más probable es que no habríamos pedido ningún adelanto de elecciones. Si la confianza que se nos dio se hubiera ratificado, sin embargo, ahora que no se ratificó, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros leemos es, esto no va a cambiar. Esto es un episodio más de una relación nada productiva para el país entre Ejecutivo y Legislativo. Podemos tener opiniones diferentes sobre quién es responsable, quién tiene más la culpa. Creemos que en este momento eso es absolutamente secundario. Sí, yo lo sé, pero le hago una pregunta directa, porque importa mucho cuándo tome la decisión el presidente, en base al resultado de lo que debatía el Congreso. Si se había hablado el miércoles y el viernes recién se votaban, que es el argumento, por ejemplo, de algunos congresistas, ¿cuál es el momento en el que el presidente dice voy a adelantar, o la salida, mi lectura de los 3 años es que hay que adelantar? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si el Congreso aprobaba la inmunidad tal y como la había presentado el Ejecutivo? ¿No se presentaba esta iniciativa? Yo creo que no lo habíamos presentado, porque nuestra lectura muy clara es, aquí qué es lo que está ocurriendo. Por eso, entonces es... Si me permites terminar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Veíamos en el escenario. ¿Cuál es el dictamen de inmunidad que se está tratando? Un dictamen que no cumple en absoluto con la confianza, con el respeto al proyecto que nosotros presentamos. Eso parecía altamente probable. Es por ese escenario que nos preguntamos, ¿y entonces qué? Y lo que se preguntaba la gente, lo que decían las redes sociales, lo que se decía en la calle. Presidente, cierre el Congreso, no le han cumplido la confianza, cumpla con su palabra, desde múltiples fuentes. Y nuestra reflexión fue, esto no es impecablemente constitucional. Entonces tenemos otra opción. La otra opción es hacer como si nada. Bueno, quedó así la inmunidad. Y sí, blindaron al señor Chávarri también. Bueno, pues es lo que tocó. ¿El blindaje a Chávarri influyó también entonces? Es por supuesto que es una lectura más de lo que ya vemos como una constante. El Congreso diría eso, pero somos un poder autónomo y no estamos sujetos a mandato imperativo. Porque el deberían presidente estar tendría sujetos, que adelantar a elecciones si el Congreso Mávila, hace uso de su autonomía. Deberían estar sujetos a su palabra. Nadie forzó al Congreso a que dé la confianza. El Congreso la dio y luego la quebró. Y la verdad que la confianza que quebró es la confianza del pueblo peruano. Pero no estamos aquí para culparnos los unos a los otros ya. Nosotros estamos aquí para decir, ¿saben qué? El Perú merece algo mejor y nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos en ese camino. Hagámoslo juntos. Ese es el mensaje. Es ya una lectura de 3 años que no tenemos que explicarle a la gente porque la gente la conoce. La gente tiene una opinión formada y la gente sabe. Y lo que nosotros estamos demostrando es que hay altura en este gobierno, hay altura y desprendimiento y respeto por el Perú suficientes para hacernos a un lado si con eso ofrecemos una solución. ¿Fue un error no hablar con Mercedes Arauz? Yo creo que fue un acuerdo que me parece que fue correcto al interior del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta, porque esto no se puede dejar de lado, teniendo en cuenta la proximidad del mensaje presidencial. Esto era uno de los elementos esenciales del mensaje presidencial. Si no hubiéramos estado en una circunstancia, porque esto perfectamente podría haber ocurrido en algún otro momento, resultó que ocurrió al fin de la legislatura y así de cerca
del mensaje presidencial. En ese momento, el acuerdo de Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros en el que no participó la vicepresidenta, fue dejar que fuera el presidente quien lo anuncie. ¿Es verdad que usted fue a su casa al día siguiente a expresarle disculpas por parte del presidente Vizcarra? Yo fui a hablar con ella, efectivamente, porque entiendo que la vicepresidenta sienta que tendría que haber conocido esta información. Sobre todo porque la otra lectura que se hace es, si el presidente, si el Congreso niega esto, la otra opción que tendría el presidente es renunciar. Y al renunciar, renuncia a él, renuncia en escalada a Mercedes Arauz y asume el señor Olechea obligado a cumplir con la convocatoria de elecciones. Pero no, yo no diría que, como señalas en tu pregunta, que es sobre todo por eso. No, es sobre todo por un respeto que tenemos hacia la vicepresidenta. Entonces, ¿fue irrespetuoso Martín Vizcarra? ¿Nos está diciendo? Yo creo que Mercedes Arauz tiene la talla política y la experiencia política para saber que a veces se toman decisiones que deben cuidarse, en este caso por la proximidad del mensaje presidencial, y que si eso puede haber causado una desazón, tenemos la altura de acercarnos para conversar del tema, y es lo que hicimos, y ha hecho también lo mismo con el presidente. ¿La convencieron hoy? No ha sido un ejercicio de convencimiento, ha sido un ejercicio, respetamos su opinión, lo he dicho ahora en la conferencia de prensa, así como ella respeta también la opinión del gobierno, ha sido un ejercicio de escucharnos, de renovar el respeto y de señalar que ella lo tiene claro. ¿Quedó conforme? ¿Usted siente que ella ha quedado conforme? Yo creo que sí, yo creo que sí, que entiende, más allá de nuestras discrepancias, sabe que nosotros hemos actuado movidos por el interés general del país. ¿El presidente le pidió disculpas también, así como usted? Yo lo que sé es que han tenido una reunión cordial dentro del respeto que se tienen de siempre. Yo no participé de esa reunión. Tengo que ir a una pausa, pero le dejo dos preguntas. Una, si Pedro Olechea perdía la elección y ganaba Salaverry, ¿iban a presentar el mismo proyecto? Vamos a la pausa y el presidente del Consejo de Ministros nos responde. Muy bien, tenemos 2 minutos para que acabe el programa, 1 y medio me indican en Switcher. La pregunta está abierta. ¿Ganaba Salaverry? ¿En algo cambiaba la situación? Nuestros cálculos no tenían nada que ver con la elección de la mesa directiva. Lo que era realmente crucial era el destino de la reforma política que había recibido una confianza. ¿Pero que hubiese personalmente preferido que gane Salaverry? Y yo creo que con Daniel Salaverry hubo una relación de mutua escucha y de cordialidad. Por eso hubiese sido mejor. Si me permites terminar, que creo que podemos tener perfectamente con Pedro Olechea. Ya hemos comenzado a dialogar y confío en el que este año que planteamos va a ser un año de diálogo y de construcción de mutuas agendas, pero sobre todo de construcción de una institucionalidad que permita que a partir del año 20 el país tenga otra recomposición política. De acuerdo, y termino con esto. Miriam Morales se dice que tiene mucho peso, incluso más que usted, que el ministro de Justicia. ¿Es verdad? La asesora del presidente. Yo creo que no es una pregunta justa. No se trata de comparar los pesos, claramente es la secretaria de Presidencia, es una persona de confianza del presidente, los equipos de Presidencia y de PCM. ¿Influyó ella en esta decisión? No, esta fue una decisión del Consejo de Ministros. ¿Eso se descarta por completo? Eso se descarta, es decir, nosotros trabajamos como equipo mutuamente y como equipos entre Presidencia, PCM y trabajamos bastante bien, así que no hay ninguna especulación que hacer al respecto. Nada, no es un asesor en la sombra. No, tiene un cargo oficial de secretaria de la Presidencia, no actúa en la sombra de ninguna medida. Correcto. Como no hay impedimento para el presidente del Consejo de Ministros para presentarse al 2020, ¿quizá lo veamos de candidato? No. Yo tengo el privilegio de estar en política por invitación primero el expresidente Kuczynski en la cartera de Cultura y luego el presidente Vizcarra en esta cartera. La política no es mi carrera, pero ha sido una extraordinaria oportunidad de servir al país que espero seguir haciendo mientras le resulte útil al gobierno. ¿No va a ser el delfín de Martín Vizcarra? No soy un delfín político, mi carrera es otra, pero espero poder seguir sirviendo al país desde otros ángulos, pero no quiero acabar sin antes felicitar el 2º aniversario de tu programa, Mávila, y espero que tenga muchos años más alimentando la discusión política. Nosotros también esperamos que tengamos algunos años más, por lo menos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por soportarnos estos 2 años. En efecto, 2019 empezó como 2017 y esperamos llegar por lo menos a 2020 para seguir de cerca el proceso electoral que se podría avecinar. Hasta mañana a las 9. Ha sido un gusto.